El día de hoy les voy a traer algunas preguntas del CL, ¿verdad? Más que nada para reforzar esta parte de análisis dimensional y lo que es conversión de unidades. Preguntas antiguas de anteriores CL más que nada. Eh, y eso, más que nada para reforzar esta parte. Entonces vamos con algunas de las preguntas típicas que suelen tener en CLs. Eh, por ejemplo, una es esta, ¿verdad? Que nos dice este ejercicio, tenemos que si 15 centímetros son expresados en milímetros, la medición cómo será. Entonces, aquí, por lo general, este tipo de conversiones, ¿se acuerdan la anterior clase donde nosotros hablamos de lo que sería los prefijos del sistema internacional? Esa es en la clase de acá, ¿se acuerdan? La mayoría de conversiones que usted tiene que realizar en PRE son basadas más que nada en los sistemas de los prefijos del sistema internacional, como es la tablita que tenemos acá. Entonces, usted no tiene, como muchas veces yo les dije en la anterior clase, usted no tiene por qué aprenderse tantas unidades de conversión realmente. Usted no tiene por qué aprenderse 50.000 unidades de conversión, ¿ok? Sino que tiene que aprender a familiarizarse con lo que son los prefijos del sistema internacional. Si aquí nosotros nos damos cuenta, nosotros qué queremos hacer, queremos convertir 15,0 centímetros. ¿A dónde quiero llegar? Yo quiero llegar a los milímetros. Lo primero que usted tiene que identificar aquí son los prefijos. La C representa el prefijo centi. Y a su vez, ¿esto qué representa? Esto representa la potencia 1 por 10 a la menos 2, ¿verdad? Eso es el prefijo centi. Y luego está el prefijo mili, que es esta M minúscula. La M minúscula representa el prefijo mili. Y su potencia de 10 asociada es 1 por 10 a la menos 3. Entonces, si usted primero identifica eso, ¿verdad? Lo puede hacer a través de la tabla, que es la que tenemos acá, ¿cierto? Miren, aquí está centi y mili, ¿verdad? Aquí está mili, que su abreviatura es la letra M, y está centi, que su abreviatura es la letra C, ¿verdad? Y es la potencia 1 por 10 a la menos 2. Entonces, conociendo esto, nosotros podemos hacer la conversión así rápido, ¿verdad? ¿Qué sería? 15,0 centímetros por ¿cuánto vale un centímetro? Bien, un centímetro es esto, ¿verdad? Entonces, un centi es 1 por 10 a la menos 2. ¿Sí o no? Esto es un centi por metro. Si se dan cuenta, este señor de acá, de azul, ¿verdad? Es el prefijo centi, pero escrito ya como su potencia de 10 asociada. Y ahí ya quedamos en metro. Y ahora, ¿yo qué quiero? ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a los milímetros. Entonces, ¿nosotros qué sabemos? Un milímetro, ¿qué es? Otra vez lo mismo. Mili es la potencia 1 por 10 a la menos 3 y esto es metro, ¿verdad? Otra vez, este señor de acá que estoy poniendo de verde es el prefijo mili, ¿sí o no? Y si se dan cuenta, metro con metro se va, centímetro con centímetro se va, y esta conversión de acá, después vamos a aprender por qué queda con estos tres numeritos, es de 150 milímetros, tal y como está ahí marcada la opción. La conversión directa que usted tendría que trabajar es aplicando lo que son los prefijos del sistema internacional, ¿ok? Entonces es una pregunta muy típica, como les digo, y bastante interesante, ¿ok? Otra pregunta bastante típica que suele haber en estos CLs es la siguiente, que es interesante realmente. Nos dice, si queremos expresar una estatura con el número más pequeño entre las siguientes unidades, ¿qué unidades deberíamos utilizar? Entonces, nosotros lo que estamos midiendo es una estatura. ¿Una estatura qué es? Una medida de la altura, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí está su amigo Pepito Juancho, ¿sí o no? Su estatura es una medida de la altura, ¿verdad? ¿Sí o no? Y las alturas pueden, la estatura puede ser números grandes, ¿verdad? Dependiendo de la unidad con la que usted trabaje. Entonces, ¿cuál es la clave acá? Para que usted exprese alturas, o en este caso estaturas, con el número más pequeño, ¿ok? Para expresar estas estaturas con el número más pequeño posible, lo que nosotros tenemos que hacer es
Esto se traduce en utilizar la unidad de medida más grande, ¿verdad? Les doy como ejemplo para que ustedes entiendan esto. ¿Se acuerdan la anterior clase en la cual nosotros dimos de ejemplo el radio del planeta de la Tierra, ¿verdad? Nosotros que habíamos quedado en cuenta con el radio del planeta de la Tierra, por ejemplo, o supongamos un edificio cualquiera, ya. Supongamos que aquí usted tiene un edificio de altura, bien, aquí tenemos un edificio, ya. Y supongamos que este edificio tiene una altura de 3.000 metros, ¿ok? 3.000 metros de altura, ¿sí o no? Si se dan cuenta, si lo dejamos en metros, la numeración es demasiado grande, pero si nosotros queremos hacerlo más chiquito, ¿qué podemos hacer? Ese 3.000 lo podemos ver como 3 por 1.000, ¿sí o no? 3 por 1.000 metros, ¿sí o no? Es lo mismo que 3.000. Y este 1.000 que tenemos acá es lo mismo que escribir la potencia 10 a la 3. Entonces, ¿qué tenemos acá? 3 por 10 a la 3 metros. Y este señor de acá, otra vez, por prefijo del sistema internacional, es el prefijo kilo. Es decir, que esta unidad ahora se transformó en 3 kilómetros. Y se dan cuenta cómo cuando usted quiere mediciones que son de muy grandes, las quiere convertir en su forma más chiquita posible, usted tiene que emplear la unidad más grande de medida. ¿Sí se dan cuenta? Como ejemplo les doy esto. Entonces, ¿cuál sería la solución para este literal? Tenemos que ver cuál es la unidad más pequeña posible entre estas tres. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de eso, de cuál es bueno, la unidad más grande? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de eso? A través de los factores de conversión. Un pie equivale a 30,48 centímetros, ¿sí o no? ¿Verdad? De ahí nos sigue la unidad de centímetro, dejémoslo como centímetro. De ahí sigue la unidad de metro, que son 100 centímetros, ¿verdad? Un metro son 100 centímetros. Y de ahí sigue la unidad de yarda, ¿verdad? Vamos a ponerla como YD, yarda. Y las yardas, si ustedes se acuerdan, una yarda equivale aproximadamente a lo que son 9,44 centímetros. Y por último tenemos una pulgada, que su notación en inglés es IN, ¿verdad? Una pulgada que equivale, pues esto es más pequeño que un pie, y esto es 2,54 centímetros. Entonces, ¿cuál de estas 5 unidades que nos dan acá es la más grande de todas para medir una estatura? ¿Cuál sería la que nos convendría para que el número sea más pequeño? ¿Cuál es la más grande? Les pregunto a ustedes. A ver si están pendientes. ¿Cuál es la que tiene mayor unidad? La más grande es la del metro, ¿sí o no? El metro es la unidad más grande. Este señor es la unidad más grande. Y si tenemos una unidad tan grande, el número se va a hacer muy pequeñito. ¿Ok? Entonces aquí, ¿cuál es la solución? Pues la de metro. Si queremos medir la estatura queremos que el número sea lo más pequeño posible, simplemente lo que tenemos que hacer es utilizar lo que sería medidas, la unidad más grande. ¿Ok? Vamos con esta, nos dice, la cantidad de 10 metros expresado en decámetro, ¿verdad? Si no me estoy equivocando. Ujú. eh, ajá, ya. Nos piden convertir, ¿verdad? DAM, por si acaso, es decámetro, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos pide la cantidad de 10 metros si nosotros la expresamos en decámetros, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Otra vez hay que usar conversiones, ¿sí o no?
Un decámetro, ¿verdad? Un DAM, que es lo que tenemos acá, tiene como equivalencia 10 metros, ¿ok? Y entonces, si nosotros tenemos 10 metros y lo queremos convertir a decámetro, un decámetro son 10 metros y démonos cuenta que entonces metro con metro se simplifica y nos queda 1,0 decámetros, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Esta pregunta es rápida, simplemente son conversiones tranquilas, ¿verdad? No son conversiones tan largas, ¿verdad? Ahora, veamos esta. Nos dice que, bueno, esta pregunta es de verdadero y falso. Mira, nos dice la capacidad de almacenamiento de un tanque tiene dimensiones L cuadrado. Muy bien. Si ustedes estuvieron atentos en la anterior clase, nosotros hablamos de las dimensiones, del análisis de dimensiones, ¿sí o no, chicos? Y el análisis de dimensiones nos hablaba de que las magnitudes derivadas, como son volúmenes, como son áreas, como son rapideces, tienen sus respectivas dimensiones, ¿sí o no? Ahora, si usted quiere almacenar algo en un tanque, ¿a qué me hace referencia esto? Me está haciendo referencia a la unidad de volumen, ¿sí o no? Si usted quiere, por ejemplo, tiene un tanque de agua, lo quiere llenar con cierta cantidad de agua, ¿verdad? Por ejemplo, tiene un tanque de agua que quiere aquí almacenar, qué sé yo, supongamos que quiere almacenar 10 litros, lo que usted está haciendo es un análisis de volumen de agua, ¿verdad? El volumen en sistema internacional, ¿sí o no? El volumen en sistema internacional está medido en metros cúbicos, ¿ok? Pero ¿cuál es la dimensión del volumen? La dimensión del volumen es la dimensión de estos metros cúbicos, que será, los metros tienen dimensión de longitud. La dimensión de un volumen es la longitud al cubo, ¿verdad? Esto es. Entonces, ¿nosotros qué concluimos aquí? Que esto es falso. ¿Quién sí tiene dimensión L cuadrado? Las áreas tienen dimensión de L cuadrado, porque esos hacen referencias a la medida de la superficie, ¿ok? El área, que es la medida, las áreas son medidas de superficie. Ellos sí tienen longitud L cuadrado, pero capacidades de almacenamientos, esos no, porque hacen referencia a volúmenes, ¿ok? Entonces, aquí nosotros concluimos que esta es falsa, ¿ok? Ya. Eh, ya. Vamos con esta de acá. ¿Qué nos dice esta otra pregunta? Nos dice, oye, dada la expresión R igual a X al cuadrado, de hecho aquí la voy a dejar escrita por si no se llega a ver bien, R es igual a X al cuadrado, ¿sí no? Menos t a la cuarta sobre metro al cuadrado, donde nos dicen que t representa el tiempo, nos dicen que m son una medida de longitud, que son metros, nos preguntan cuál es la dimensión de x, ¿sí no? Nos preguntan que analicemos la dimensión de x. Entonces, ¿nosotros qué tendríamos que analizar para saber cuál es la dimensión de x? Aplicar el principio de homogeneidad, ¿sí o no? Lastimosamente no nos dicen cuál es la dimensión de este R, ¿verdad? Nosotros no sabemos qué es R, no sabemos qué modela esto dimensionalmente, no sabemos si no está modelando una aceleración, si está modelando una posición, si está modelando una rapidez, si está modelando una fuerza, no lo sabemos, ¿verdad? Pero a través del análisis dimensional nosotros podemos determinarlo, ¿sí o no? Podemos determinar eso. Entonces, apliquemos el principio de homogeneidad. ¿De quiénes sí conocemos las unidades? Conocemos las unidades de T y las de metro, ¿sí o no? Entonces, ¿con quién nos conviene hacer el análisis dimensional? Con que la dimensión de X cuadrática es igual a la dimensión de T a la cuarta sobre metros al cuadrado, ¿sí o no, chicos? Podemos aplicar eso. ¿Y de aquí qué podemos hacer también? Podemos agarrar y multiplicar a la un medio. ¿Qué significa multiplicar a la un medio? Que
elevar a la 1 medio, perdón, este 2 si lo elevo a la 1 medio, ¿sí o no? O lo mismo que extraer raíz cuadrada, acá vamos a tener t a la cuarta sobre m, ¿sí o no? Este al cuadrado, este a la cuarta, 1 medio. ¿Y qué aprendimos en anteriores clases? Que nosotros tenemos que aprender bien las propiedades de los exponentes, que este exponente se reparte tanto en el numerador y en el denominador para el término de la derecha, ¿sí o no? Y acá, cuando tenemos un término que está a una potencia elevada a otra potencia, es potencia a una potencia, ¿verdad? ¿Y qué ocurría? Que las potencias se multiplican, ¿sí o no? Y acá también va a ocurrir lo mismo. Acá vamos a tener t a la cuarta por 1 medio, ¿verdad? Y abajo, ¿qué vamos a tener? Los metros, la dimensión de los metros al cuadrado por 1 medio. Tal que, ¿qué ocurre? 2 con 2 se simplifican. Acá, en cambio, 4 con 2 solamente queda 2. ¿Y acá qué queda? 2 con 2 se simplifica, ¿sí o no? De tal forma que, ¿qué nos queda? Que la dimensión de x es igual a la dimensión de t minúscula, ojo al cuadrado, sobre la dimensión de m, ¿verdad? De aquí, ¿esto en qué se traduce? La dimensión de t es t mayúscula al cuadrado y la dimensión de m es longitud. Y ahora sí, nosotros hemos conseguido la solución, ¿verdad? La solución entonces es que la dimensión de x de cuadrado sobre longitud, ¿verdad? Simplemente aplicando lo que son propiedades de los exponentes, se obtiene esta dimensión, que es t al cuadrado sobre la longitud. ¿Alguna pregunta con este literal? Se eleva a la 1 medio para poder simplificar este cuadrado. La potencia de 1 medio, otra propiedad de los exponentes, es la siguiente, si no la mencioné en la anterior clase, creo que sí. Eh, por ejemplo, si usted x tiene x a la 1 sobre a, esto tenemos que escribir la raíz de ese a. Esto es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si a es igual a 1 medio, y acá, por ejemplo, con a diferente de 0, por si acaso, que es lo mismo, si usted tiene la raíz cuadrada de 2, esto es lo mismo que usted escriba x a la 1 medio. Eso es lo que hicimos acá. Pero ¿para qué lo hicimos elevar a 1 medio? Para que sea más sencillo el simplificar las unidades, ¿ok? Ya. Que nada para eso, ¿ok? Aquí hay que aprender bien lo que sería, ¿cuál es la palabra? Aquí la respuesta es último literal. Hay que aprender bien a trabajar con los exponentes, la verdad, en esta primera unidad. Hay que trabajar full bien con los exponentes, chicos. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Lo elevamos a los medios para hacer las simplificaciones adecuadas. ¿Ya? ¿Ninguna duda con respecto a este ejercicio? Ya. Entonces, eso sería con respecto a esas primeras preguntas. Vamos con otras preguntas que les tengo aquí preparadas. Déjenme ver cuáles pongo. Déjenme ver.
Miren, esta pregunta es interesante, esta pregunta es capciosa. Me dice, la unidad del kilómetro se simboliza como km. ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Esta es verdadera o falsa? A ver, mírenla bien. ¿Así se escribe el kilómetro o no? Ya alguien lo dijo en el chat, esta es falsa, ¿verdad? Esto es falso, porque como habíamos quedado en claro, una parte importante de los prefijos del sistema internacional, esto de acá, de escribir con la K mayúscula, es un error. El prefijo kilo, a dejarlo aquí, el prefijo kilo se lo representa con la letra K minúscula. Y esto representa la potencia 1 por 10 a la 3. Que voy a tratar de hacer esta más chiquita para que se note que es una K minúscula. Ahí está. Es la potencia 1 por 10 a la 3. Y como dijo un compañero allá, K mayúscula, ¿verdad? K mayúscula, ¿qué representa? Representa una escala de temperatura, ¿verdad? Representa la escala absoluta de la temperatura Kelvin, ¿verdad? El prefijo kilo, como les dije en la anterior clase, recuerden bien que el prefijo kilo es con la K minúscula. Es decir, que si usted quiere escribir kilómetro, esto se escribe como K minúscula por M. Eso es kilómetro, no es K mayúscula por M. ¿Ok? Es una de esas primeras consideraciones que uno tiene que tomar en cuenta. eh, simplemente, ¿ya? Ya. Otra de las preguntas bastante típicas es, déjenme ver dónde está. Miren, esta pregunta acá. Y ahí ya terminaríamos con este repaso. Miren. Nos dice acá cuántos recipientes de 1 litro se puede llenar con 8 jarras de medio litro y 4 vasos de 1/4 de litro. ¿Ok? Entonces, aquí en teoría la información que nos dan es la siguiente. Una jarra nos está diciendo que como equivalencia, esta jarra, ¿verdad? Tiene lo que sería un medio litro, ¿verdad? Tiene 0,5 litros, ¿no? ¿Verdad? Y luego nos dice que tenemos 4 vasos que representan 1/4 de litro. 1/4 de litro son lo mismo que 0,25 litros, ¿verdad? Eso es 1/4 de litro. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos recipientes de 1 litro, ¿verdad? Se podrían llenar con 8 jarras de medio litro y 4 vasos de 1/4 de litro. Entonces, esto es simplemente usar factores de conversión, ¿verdad? Si tenemos 8 jarras, ¿verdad? Y la queremos convertir esto a litro, ¿qué hay que hacer? Su factor de conversión. Cada jarra equivale a 0,5 litros, ¿verdad? Cada jarra. ¿Y esto en qué se convierte? Jarra con jarra se simplifica y ¿a qué llegamos? Aquí lo primero que llegamos es 8 por 1 medio, tendremos 4 litros, ¿sí o no? Y a su vez, el último factor de conversión es que un recipiente equivale a 1 litro, ¿verdad? Entonces, aquí lo último que tendríamos que multiplicar es por 1 litro, que equivale a un recipiente, los que queremos llenar, ¿sí o no? Entonces, si convertimos, ¿qué ocurre? Litro con litro se va y nos queda que 8 jarras son equivalentes a 4 recipientes, ¿verdad? Y lo mismo hay que usar con los vasos. Tenemos 4 vasos, ¿verdad? 4 vasos que equivalen a ¿cuánto? A 0,25 litros, que esto equivale a una jarra. Y por último, multiplicamos por el factor de conversión de un recipiente,
que un recipiente equivale a 1 litro, ¿verdad? Aquí se dan cuenta, aquí estoy escribiendo mal, esto es un vaso, ¿verdad? Un vaso con un vaso se simplifica, litro con litro se simplifica y nos queda que 4 por 0,25 por un recipiente, esto es lo mismo que uno, ¿verdad? Entonces tendríamos un recipiente y la suma de estos dos señores, ¿verdad? Nos va a dar el total, ¿verdad? ¿El total cuánto es? Como se pueden dar cuenta de que ahí ya está marcada la opción respuesta correcta, el total va a ser 5 recipientes, ¿verdad? Tuki, y esa es la respuesta correcta. Y solamente lo que hicimos es aplicar factores de conversión, ¿ok? En física, otra pequeña cosita es que en ejercicios de física, otra pequeña consideración es que tienen prohibido, hasta donde yo tengo entendido, tienen prohibido usar regla de tres, porque tienen que aplicar lo que sería solamente factores de conversión, ¿ok? Solamente pueden usar factores de conversión, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Nada más con respecto a eso. ¿Alguna duda con estos ejemplos de preguntas de CL? ¿Tienen alguna duda? Me pueden nomás preguntar. Entonces, la anterior clase habíamos terminado este tema, mira. Hemos terminado análisis dimensional, ¿verdad? De hecho, lo voy a poner aquí. Material, acá está. Habíamos quedado hasta acá. Control C. Nosotros habíamos terminado lo que son temas naturales de la física, estándares, conversiones, análisis dimensional. Y ahora nos queda ver incertidumbres y cifras significativas. Entonces, aquí yo les pregunto, vemos este tema de incertidumbres y cifras significativas o hacemos un pequeño refuerzo de estos anteriores temas que ya vimos, que son análisis dimensional y los otros, o ya terminamos toda esta unidad para que de manera teórica, para que el resto de clases que les vaya a dar sean únicamente resolución de ejercicios. También otra cosa, creo que ustedes ya van a tener tarea, ¿verdad? Si no me estoy equivocando. Déjenme ver. Creo que ustedes ya van a tener tarea, ¿verdad? Ujú. O ya tienen tarea. Déjenme ver. Ya les mandaron tarea, por si acaso. Ya les enviaron, según lo que veo. Se desarrolla la tarea uno, parte 2, parte 3. Ajá, durante clase. ¿Qué tal van con sus tareas? Ya. Entonces, bueno, como dijeron, vamos a terminar hoy toda esta parte de incertidumbres y cifras significativas, ¿ok? Eh, Déjenme buscar una imagen que les quiero poner de ejemplo, muy bonita, y vamos a hacer un análisis. ¿Se acuerdan anteriormente que estábamos hablando de lo que era medir? ¿Se acuerdan? En la primera clase que tuvimos hablamos de lo que es medir. Y en esas mediciones eh, hay una pequeña cosita. Cuando usted hace mediciones, ¿qué ocurre cuando usted hace mediciones? Una de esas pequeñas cositas que pasan cuando usted hace mediciones, ¿qué es?
Dependiendo del instrumento de medición ¿cuál es la palabra? Dependiendo la medición, usted va a tener lo que son diferentes, para ponérselos aquí de ejemplo, cuando usted hace mediciones con un amigo, ¿verdad? Supongamos cuando usted quiere medir algo con una regla, ¿verdad? Ok, aquí está una regla. Supongamos que aquí está el cero de la regla, acá está 1 centímetro, acá está 2 centímetros, acá está 3 centímetros, ok, supongamos que está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Tuki, tuki, tuki. Ya, supongamos que usted hace mediciones de una regla con un compañero, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando usted hace mediciones con una regla con un compañero, ¿verdad? ¿Qué tal si el objeto que usted busca medir es, qué sé yo, supongamos que es este lápiz que voy a dibujar aquí? Supongamos que usted coloca aquí el lápiz y les voy a decir aquí mismo uno de los primeros errores que nosotros no nos damos cuenta cuando medimos, ¿ok? Supongamos que usted quiere medir cuánto mide la longitud de este lápiz, ¿ok? Ya, ahí está, un lapicito, ¿sí o no? Uno de los, un pequeño error que nosotros tenemos muy aceptado cotidianamente es medir algo desde el cero de una regla. ¿Ok? ¿Por qué es un pequeño error medir desde el cero de una regla? Porque en las reglas hay un pequeño error que se conoce como el error del cero, que es que debido a la graduación de las reglas, no todas las reglas están, digamos, ese cero está bien graduado, o incluso debido al deterioro de la regla, el cero poco a poco se suele ir desgastando. No sé si ustedes se han dado cuenta en esa regla. Entonces, realmente una forma de medir con una regla es medirlo a través de un método de medición indirecta. ¿A qué se refiere con medición indirecta? A que usted haga la medición haciendo una resta de puntos, ¿ok? Esa es la forma correcta con la cual usted tiene que medir. Es decir, usted mide desde ese cero hasta acá una longitud x1 y usted mide de aquí a acá una longitud x2, ¿ok? Y la resta de estos dos señores, x2 menos x1, va a ser la longitud del lápiz, ¿sí o no? Ahora, para hacerlo más sencillo, a lo que yo quiero venir acá a hablar con ustedes, es sobre las mediciones, ¿verdad? Supongamos que usted la coloca en el cero, vamos a hacernos los de los ojos, vamos a hacernos del ojo cerrado, ¿ok? Como si no pasara nada con el cero de la regla, supongamos que es un cero perfecto, etc. Y usted agarra y quiere medir este lápiz, ¿verdad? Este borrador. Miren, si usted agarra y quiere medir este lápiz, ¿verdad? De longitud L, ¿sí o no? ¿Qué ocurre? Aquí para ustedes, ¿cuánto es la medición? Supongamos, para ustedes, ¿en cuánto está la medición? Ahí tratando de verla. Miren, supongamos aquí. Para ustedes, ¿de cuánto es la medición? Se las voy a poner hasta acá. Eh, bueno, ahí. Déjenme lo muevo un poquito esto. Aquí. Ahí está. ¿De cuánto es la medición? Por ejemplo, un compañero, ¿verdad? Digamos su compañero uno ve la regla y supongamos dependiendo de cómo está ubicado, su compañero uno me dice, para mí, la regla, supongamos que su compañero para él la mide en el 3 supongamos. El man dice, para mí está la regla midiendo en el 3,00 centímetros. Supongamos, eso dice su compañero. Pero viene su compañero 2 y me dice, no, para mí no está en eso, para mí yo la veo en la regla y para mí, dependiendo de la escala, ¿verdad? Y supongamos que acá están los 4 centímetros, su compañero viene y dice, no, para mí está en 3,10 centímetros.
y viene su otro compañero, supongamos un compañero 3, y dice, no, para mí yo veo que esa línea cae entre el 0 y entre el 3,10, entonces para mí realmente es una medición de 3,05 centímetros. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál de los compañeros está en lo correcto? Ahora supongamos que otra vez el compañero 1 le dice que 3. ¿Quién de los tres compañeros está en lo correcto? A ver, ¿usted qué diría? ¿Quién de los tres para usted está en lo correcto? A ver, ¿cuál de las tres mediciones para usted está correcta? ¿La que dice el primer compañero, la que dice el segundo compañero, la que dice el tercer compañero, o etc, etc, etc? ¿Qué dicen ustedes, chicos? La respuesta es que todos están en lo correcto, realmente. Todos los señores están en lo correcto, ¿ok? ¿Por qué todos los señores están en lo correcto? Aquí se mantiene una cifra de la medición como una cifra exacta, ¿ok? Se mantiene esta parte del 3. Todos estamos de acuerdo que en efecto el 3 es la cifra exacta. Lo que sí va a variar va a ser estos decimales, ¿sí o no? El 3,10, el 3,05. Esto de acá es lo que nosotros vamos a conocer como cifra dudosa, ¿verdad? Es una cifra dudosa, que ni usted ni yo estamos de acuerdo en en cuál va a ser el valor, ¿verdad? Ni usted ni yo sabemos si es 3,10 realmente o si es 3,05, si su compañero trata de ser un poco más milimétrico, ¿verdad? Pero a lo que queremos llegar es que se produce una incertidumbre, ¿verdad? Aquí es donde usted se empieza a cuestionar, eh, otra vez usted se empieza a cuestionar qué pasa con la medición, ¿verdad? Esa incertidumbre depende del instrumento de medición, ¿ok? Esa incertidumbre, como aquí los dice, incertidumbres y cifras significativas, ¿ya? La incertidumbre depende de los instrumentos de medición. ¿Y qué es esa incertidumbre? Esa incertidumbre es un valor que nos va a decir, o va a ser un margen en el cual va a estar la medición encontrada, ¿ok? Va a estar la medición encontrada. Ese valor que, como les dije, es la cifra estimada, la cifra dudosa, ¿cierto? ¿Ya? ¿Ok? Esa incertidumbre depende de la medición, depende del instrumento de medición, y es la encargada de que nosotros tengamos esa cifra dudosa. Ahora, realmente una medición en física, como después van a ver, las mediciones realmente se escriben de la siguiente forma, chicos. Realmente se le escribe de una medición, que es un valor central X, más menos la incertidumbre y las unidades que tengan. Supongamos aquí centímetros, ¿ok? Aquí va las unidades que se estén midiendo, ¿verdad? Este señor de acá, más menos delta X, como les dije, es la incertidumbre y es la encargada de que se abra lo que sería este margen en el cual va a estar encontrada nuestra medición. Va a ser la encargada de que
nosotros tengamos un margen en el cual nuestra medición va a estar se va a encontrar, ¿ok? Es decir, que acá, dependiendo la medición, ¿verdad? Realmente aquí, para este instrumento analógico, como es una regla, después lo van a ver, es la mínima división que tiene la regla dividido entre dos unidades, ¿ok? Pero realmente se tiene que escribir de esta forma las mediciones. De ahí viene la palabra incertidumbre. Ahora, ¿qué son las cifras significativas? Las cifras significativas, por otro lado, son la cantidad de unidades, ¿ok? Que nos van a indicar la significancia de la medición, ¿ok? ¿Ya? Son los dígitos que nos hablan acerca de la exactitud de la medición. Son los dígitos que tienen significado en la medición, ¿ok? Son los dígitos que tienen significado. Ahora, para empezar a hablar de cifras significativas, después de empezar a hablar con esto, lo podemos definir así como un resumen, son los dígitos con información significativa de la medición. Ok. Ahora, estas cifras significativas tienen reglas para medir, ¿ok? Tienen reglas para saber cómo contar cifras significativas, ¿ok? Vamos a hablar de esas reglas. Reglas para contar cifras significativas. ¿Cuáles son las reglas para que nosotros contemos cifras significativas? Ok, vamos con la primera regla. Déjenme aquí coloco esto. Ya. Los ceros a la derecha de una medición, perdón, los ceros a la izquierda de una medición no cuentan como cifras significativas, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Tenemos en total, déjenme ver si les coloco aquí una tablita donde tengo estas reglas. Ya, aquí les tengo las reglas. Ok. Vamos a ir poniendo una por una para que me vayan entendiendo. Miren. La primera es esta. Los ceros que se encuentran a la izquierda, los cuales solo sirven para ubicar el punto decimal, no cuentan como cifras significativas. Ok, ¿esto a qué me hace referencia o a qué hace referencia esta regla, chicos? Hace referencia a lo siguiente. Si ahora nosotros tomamos un ejemplo, ¿qué tal si hacemos la medición de 0,01811? ¿Qué significa esto? Las cifras, los dígitos que me dan significado, significancia a la medición, son solamente estos cuatro numeritos de acá. Estas van a ser sus cifras significativas y en total son cuatro. En cambio, estos dos ceros que usted ve acá no van a ser cifras significativas. A eso hace referencia esta regla. Que esos ceros a la izquierda no se cuentan como cifras significativas, ¿ok? Esos ceros a la izquierda que usted está viendo ahí no los vamos a contar como cifras significativas, ¿ya? ¿Ok? Otra regla que es relevante, que casi se me olvida, las cifras significativas se cuentan de izquierda a derecha, ¿ok? Siempre se van a contar de izquierda a derecha, ¿ya?
A ver, ¿por qué aquí me deja rayar? Ya. Vamos a escribir simplemente cifras significativas como C.S, ¿ok? Se cuentan de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces, eso hace referencia a esta primera regla. Otro ejemplo. ¿Qué tal si ahora usted tiene la medición? Sumamos que estos metros, 0.32.001 centímetros. Y otro ejemplo. ¿Qué tal si ahora usted tiene la medición de 3.200.004.02 centímetros? Vemos que tiene tanta precisión ese instrumento que le arroja tantos decimales. ¿Ok? Como les dije, este cero a la izquierda no cuenta como cifra significativa. Pero ojo, los ceros que ya se encuentran en medio de la medición sí son cifras significativas. Aquí, de hecho, voy a hacerle un pequeño cambio acá. Estos señores de acá que están aquí encerrados, todos ellos sí van a ser cifras significativas. ¿Y cuántos hay? 1, 2, 3, 4 y 5 cifras significativas usted llega a ver en la medición, ¿verdad? Ahora acá empezamos a contar de izquierda a derecha. Ok, contando izquierda a derecha, si se dan cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 cifras significativas. Los ceros a la derecha sí son significativos, sí tienen importancia en la medición, ¿ok? Estos decimales que usted ve acá al fondo, que son solamente ceros, sí van a contar como cifras significativas, sí me brindan información. ¿Qué información me están definiendo? Me están hablando acerca de la precisión del instrumento de medición, porque tiene 4 decimales, ¿ok? De ahí la medición ha de tener una incertidumbre de 0.0001 dependiendo de el instrumento de medición, ¿ok? Ya. Entonces, esa es una de las primeras reglas, ¿ok? Los ceros que están a la derecha o en medio sí van a ser cifras significativas, ¿ya? En cambio, los ceros a la izquierda, esos son los que no son cifras significativas, ¿ok? ¿Alguna pregunta con esta primera regla? Ya la segunda regla que nos dice, pues, las potencias de 10 no cuentan como cifras significativas. ¿Eso qué significa? Esta es una regla fácil de entender. Por ejemplo, si usted tiene el número 2.54 por 10 a la 3 metros, esta potencia de 10 no es cifra significativa. Es decir, que usted solamente va a contar el 2.54 y se acabó. Se murió. Si ahora usted le da la medición de 1.28 por 10 a la 6 kilogramos de masa, otra vez lo mismo. Esta potencia de 10 de por 10 a la 6 no es cifra significativa. ¿Quién sí va a ser? Le va a dejar esto como 1.3, ¿verdad? Contamos de izquierda a derecha 1.30, ¿ya? ¿Quiénes van a ser? Estos tres señores de acá, tres cifras significativas. Eso hace referencia al conteo de cifras significativas, ¿ok? De aquí, ¿qué otra regla podríamos tener, chicos? La siguiente regla es una realmente interesante, muy interesante de aprender y de usar. Miren, cuando las mediciones son números enteros que terminan únicamente en ceros, estos números, estos ceros, pueden ser como no pueden ser cifras significativas. Y eso es interesante. ¿Saben por qué? ¿O a qué hace referencia esta regla? Y esta regla, a pesar de que no es muy raro que se apliquen en ejercicios, bueno, sí, sí hay ejercicios donde se aplica esta regla, eh, es interesante porque se la suele aplicar más en laboratorio, ¿ok? Más en reportes de laboratorio.
Entonces, para explicar qué hace referencia a esta regla, lo primero es lo siguiente, que si usted tiene, supongamos, 254.000, ¿ok? 254.000, ¿ya? Si usted cuenta ahí la medición, ¿cuántas cifras tiene? Ya. Para la primera medición, si usted le cuenta sus cifras significativas, ¿cuántas tiene? Un, 2, 3, 4 y 5 cifras significativas, ¿verdad? Si usted le cuenta izquierda-derecha. Pero ¿qué tal si nosotros ahora hacemos uso de las potencias de 10? Si usted corre la coma decimal una sola vez, ¿verdad? De 254, de 25.400, y usted agarra y corre este punto decimal una sola vez hacia la izquierda, tiene el exponente positivo, entonces ¿cuánto va a ser? 2540, 2540 por 10 a la uno, ¿sí o no, chicos? Usted va a tener acá ahora expresado el mismo número como 2540 por 10 a la uno. Y aquí en cambio, ¿qué ocurre? Si se dan cuenta que ahora el número de cifras significativas bajó. Ahora, ¿qué tal si ahora usted le desplaza otro decimal? Es decir, ahora usted, si le desplaza otro decimal, ¿cuánto va a quedar? 254 por 10 a la 2, ¿sí o no? Por 10 a la 2. Y ahora, ¿cuántas cifras significativas tiene? Ahora tiene tres cifras significativas, ¿sí se dan cuenta? Aplicando esta regla de que los ceros pueden o no pueden ser cifras significativas. Y démonos cuenta que matemáticamente todos estos señores son el mismo número, ¿sí o no? Ahora, ¿con cuál cifra significativa nos tenemos que quedar? Nos vamos a quedar con la que nos hayan dado primero la medición. Por ejemplo, si era esta, te quedas con cinco cifras significativas, por ejemplo, si quieres hacer un cálculo. ¿Para qué se usa esta regla? Se la usa, por ejemplo, cuando veamos las reglas de operaciones con cifras significativas. Hay veces que tenemos mediciones muy grandes que tenemos que solamente dejarlas en tres cifras significativas. Y ahí es que entra en juego utilizar estas reglas, ¿ok? La siguiente regla, de hecho, nos habla de eso, ¿ya? En la siguiente regla justamente nos habla de esa regla. ¿Qué nos dice esta otra regla, chicos? Nos habla de lo siguiente, miren, que en todo proceso de conversión de unidades, las cifras significativas, ojo, miren, en todo proceso de conversión de unidades, por eso es que les decía que para mí se debería ver primero esta unidad antes de, esta parte antes de convertir, se deben mantener. ¿Se acuerdan que les dije en la primera clase que hay una regla que nos va a hablar sobre cuántos decimales tiene que tener nuestra conversión? O sobre cuánto, o en cuántos decimales, o si tiene que estar en enteros. Se basa en esta regla, que si usted hace un proceso de conversión de unidades, las cifras significativas de esa medición tienen que mantenerse. Y ojo, miren, también nos dice que se puede hacer uso de las potencias de 10 si es necesario su caso. Si es necesario el caso de convertir esta potencia, si es necesario convertir este valor tan grande con una potencia de 10, ¿ok? Ya, les voy a dar un ejemplo de cómo se utiliza esta regla, ¿ok? Eh, esta regla, ¿cómo se la utiliza? Déjenme, me imagino una conversión. Ya, es la siguiente.
¿Qué tal si a usted le dan la siguiente medición? Supongamos que a usted le dan la medición de 68 metros sobre segundo y a usted le mandan a convertir esto a kilómetros sobre hora. ¿Qué tenemos que hacer? Partamos de lo siguiente. ¿Cuántas cifras significativas tiene este señor? Tiene solamente dos cifras significativas, ¿verdad? Entonces, cuando hagamos la conversión, tiene que mantener sus dos cifras significativas, ¿verdad? Entonces, sigamos. Tenemos 68 metros sobre segundo por un kilómetro, ¿verdad? ¿Cuánto equivale a un kilómetro? Como vimos anteriormente, esto es lo mismo que tener 1000 metros, ¿verdad? Por una hora, que son 3600 segundos, ¿sí o no? Una hora. Entonces, kilómetro, perdón, metro con metro se va y segundo con segundo se va, ¿sí o no? ¿Estamos o no estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí o no? Recordemos que una hora son 3600 segundos y un kilómetro es igual a 1000 metros, ¿sí o no? Entonces, si nosotros multiplicamos esto, ¿cuánto nos bota la calculadora? Nos bota 244,8 metros sobre segundo. Y ahora, usted tiene que dejar esto en dos cifras significativas. ¿En dónde están únicamente esas dos cifras significativas? Por regla, si cuenta de izquierda a derecha, y acá hay estas dos cifras significativas, ¿sí o no? Y aquí viene un problema. Usted no va a redondear esto y va a cortar hasta 24 y va a decir, esto es 24 metros, kilómetros sobre hora, perdón. Aquí estoy escribiendo mal, ¿sí o no? No, ¿verdad? Usted no va a decir estos son 24 kilómetros hora, sino lo que usted tiene que hacer es hacer uso de las potencias de 10 para redondear esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para convertir esto de la forma correcta? Aplicar la notación científica, ¿sí o no? Que, ¿cómo era? Convertimos un número de la forma a.bc por 10 a la n. Y ojo, háganme caso con esto, porque hay veces que los estudiantes se caen porque no saben que tienen que aplicar esta regla, porque hay veces que esta regla pasa por alto, ¿verdad? Si aplicamos notación científica, ¿qué vamos a ocurrir? Si desplazamos el punto decimal, ahora tenemos 244,8 kilómetros hora, ¿qué hay que hacer? Esto lo movemos uno, 2 y 3 espacios, ¿sí o no? Lo vemos a la izquierda, un número igual a n3, ¿verdad? Hacia la izquierda es positivo. Entonces, ¿cuánto nos queda esto? 2,448 por 10 a la 3 kilómetros sobre hora. Y ahora sí se nos hace más fácil ver ¿cuál es la palabra? Aplicamos la regla de que hay que usar potencias de 10 y a su vez es más fácil ver aquí el redondeo, ¿verdad? El redondeo aquí es la regla típica de que si la cifra que se elimina, que es este 4 es menor que el 5 este señor no aumenta, ¿verdad? Es decir, que esto se va a mantener como 2,4 por 10 a la 3 kilómetros hora. Y si ven que aquí, ¿qué cumplimos? Cumplimos que se mantuvieron las dos cifras significativas y empleamos a su vez la potencia de 10. A esto hace referencia esta regla. Usted tiene que ser muy cuidadoso, chicos. Tiene que ser cuidadoso con esta regla, ¿ok? Ya. Entonces, déjenme esto lo coloco acá abajo. Ya. Ahora, otra pequeñísima regla, no tan escrita entre manos, es la siguiente. Es como un pequeño ojo. Ojo, los números que aparecen en fórmulas y que no son mediciones se consideran números exactos. Los números exactos, chicos, tienen infinitas cifras significativas. Ahora, ¿a qué me hace referencia esto? ¿Qué son esos números que aparecen en fórmula? Si usted le mandan a calcular el área de un círculo, que es pi por radio al cuadrado,
Este señor que aparece aquí, que es pi, es una cifra exacta, es parte de la ecuación, es parte de la fórmula y es un número exacto. Estos números exactos tienen infinitas cifras significativas, ¿ok? Y vamos a ver por qué es relevante tomar en cuenta esto. Ahora, por ejemplo, el área de un paralelogramo es base mayor más base menor por altura entre dos, ¿sí o no? Aquí, ¿quién es la cifra exacta? Este número 2 que usted ve acá es cifra exacta, es decir, que tiene infinitas cifras significativas. Y ahora, ¿por qué es relevante que nosotros tengamos esto en cuenta? Para las siguientes reglas que vamos a ver con respecto a las operaciones de cifras significativas, ¿ok? Eh, entonces, aquí lo primero, siempre tienen que identificar quién es la medición, ¿ok? Aquí el radio sería la medición y acá en cambio la base mayor, la base menor y la altura son las mediciones, ¿ok? Eso es lo que quiero que les tengan claro. Ahora, un pequeño análisis, un pequeño resumen de estas incertidumbres y cifras significativas es el siguiente. Como les decía, las cifras significativas son los dígitos que nos brindan información acerca de la precisión de una medición y como les dije hace un rato, son el conjunto de cifras, ¿cuál es la palabra? Son el conjunto de cifras correctas y el conjunto de cifras dudosas, ¿ok? Aquí, esto acá, ¿verdad? Aquí está. Es el conjunto de estas cifras, son el conjunto de las cifras correctas y las cifras dudosas que tiene una medición, ¿ok? Y de ahí que cuentan. Las mediciones cuentan con un error absoluto, como les dije hace un rato, el cual nos brinda información, nos brinda un intervalo de confianza en el cual puede estar ubicada nuestra medición, ¿sí o no? Tal y como les dije hace un ratito. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna creo, ¿verdad? No. Ahora vamos a hablar de las reglas para operar con cifras significativas, ¿ok? Las primeras reglas para que nosotros operemos con cifras significativas es la siguiente. Cuando nosotros queramos usar la operación de suma o de resta con cifras significativas, el resultado se debe redondear de acuerdo a la medición que tenga el menor número de decimales. Mientras menor número de decimales tenga una medición, es menos precisa, ¿ok? Tal como aquí lo estamos viendo. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros, chicos? Esta regla que nos dice, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene lo siguiente, 4,200 centímetros más 4,3 centímetros, ¿quién es qué es lo que usted tiene que ubicar aquí? Tiene que ver el que tiene menor precisión o menor decimal. Este es el menor decimal posible, ¿verdad? ¿Cuál es el menor decimal? Es un decimal. Entonces, el resultado se expresa en un decimal. Esto se cumple tanto para suma o resta. Ahora, otro ejemplo. ¿Cuál es el otro ejemplo? ¿Qué tal si usted tiene lo siguiente? 2 centímetros más 3,41 centímetros más 1,8 centímetros. ¿Quién es el que tiene menor número de decimales? Y aquí viene algo importante. Si usted ve acá, este tiene un decimal, ¿sí o no? Este de acá, ¿qué tiene? Tiene dos decimales. Pero el último, ojo, tiene cero decimales. Serapio decimales. Entonces, su resultado
¿En qué se tiene que expresar? Se expresa con 0 decimales. Va a tener que expresarse con 0 decimales esa operación, ¿ok? Ese resultado. Ya. Ahora aquí viene la segunda regla importante cuando usted opere con cifras significativas. Y para esto les daba en consideración la regla de la nota que les di antes. Miren, para multiplicar o dividir mediciones con cifras significativas, el resultado debe redondearse de acuerdo al término que tenga el menor número de cifras significativas. Es decir, por ejemplo, ¿qué tal si usted le mandan a calcular lo siguiente? El área de un paralelogramo. Le dicen que la base mayor es de 10,3 centímetros. Le dicen que la base menor la midieron como 2 centímetros y la altura la midieron como 4,37 centímetros. Y a usted le dicen que el área es igual a la base mayor más la base menor por la altura entre dos. Ok, aquí viene la consideración que les di en antes. Este 2 que está acá, usted no lo toma en cuenta, porque no es una medición, esta es una cifra exacta. Y las cifras exactas tienen infinitas cifras significativas. Entonces, en su análisis, usted no va a tomar ese 2 que ve ahí y usted lo ve como un 1, ¿verdad? Si usted supuestamente contara sus cifras significativas, usted vería esto y diría 1, pero eso es un error. No es una cifra significativa, tiene infinitas porque es una cifra exacta, es parte de la ecuación. Entonces, otra vez, identifiquen quiénes son sus mediciones. Estos, señores, son las mediciones. ¿Ok? Entonces, ahora sí, tenemos el área. Si nosotros reescribimos acá, tenemos base mayor, que es 10,3 centímetros, más la base menor, que son 2 centímetros, por la altura, 4,37 centímetros, entre 2. Y aquí hay que usar, ojo, dense cuenta que acá, en este término que tenemos acá adentro, que es 10,3 centímetros más 2 centímetros, usted para operar primero tiene que ver la regla, ¿ok? Usted no puede poner todos los números en la calculadora y se le ocurre redondear al último. No, usted tiene que ir haciendo las operaciones poco a poco. Tiene que ir aplicando las reglas poquito a poquito, no puede saltárselas, no puede agarrar y sumar ya porque se le dio la gana o poner todo en la calculadora. Eso es un error fatal. Si usted pone todos los datos en calculadora, ya no cumplió con ninguna de las reglas, ¿ok? Entonces, acá, ¿qué observamos? Acá observamos rápidamente que el menor número de decimales son los ceros decimales, ¿sí o no? Es decir, que esta operación, ¿cuánto nos da? Esto nos da 12,3 centímetros, ¿sí o no? Pero porque tenemos que expresarlo con 0 decimales, esto se redondea a 12 centímetros, ¿ok? Es decir, que esta área, ¿ahora cuánto es? El área va a ser igual a 12 centímetros por 4,37 centímetros entre 2. Y ahora sí, recién vamos a aplicar la regla de multiplicación. ¿Cuántas cifras significativas tiene este señor? Dos cifras significativas. ¿Y cuántas cifras significativas tiene este otro señor? Tres cifras significativas. Entonces, por regla, el resultado se expresa con el menor número de cifras significativas, ¿verdad? Con el menor número de cifras significativas. En este caso, ¿cuánto es el menor número de cifras significativas? Dos. Y ahí murió. Ahora, obviamente,
Después vamos a hablar de las reglas de redondeo, ¿verdad? Para ver cómo aplicamos estas reglas de redondeo. Pero esta es el primer puente que vamos a tener para unir todo esto, ¿ok? Entonces, hasta aquí dejaríamos esta clase de hoy. Mañana ya veríamos, ¿dónde está? Mañana ya veríamos lo que es reglas para redondear y estimación del orden de magnitud, ¿ok? Ese tema de reglas para redondear también lo podremos ver rápidamente. Hay que hablar de las cuatro, bueno, son en total realmente, eh, se las puede ver como cinco reglas, entre comillas, para redondear. Un gusto haberlos tenido en esta clase, chicos. Espero que les haya servido este mini repaso que primero tuvimos de orden de conversiones y de análisis dimensional y que esta clase de incertidumbres y cifras significativas también les sirve, ¿ok? Así que cuídense mucho, vayan a dormir, que algunos tal vez tengan clase mañana en la mañana, tal vez otros en la tarde, pero igual es importante que descansen. Así que cuídense mucho, chicos. Cualquier duda me pueden preguntar.